Bienvenidos mis queridos estudiantes de tercero de secundaria a su clase de Ciencias de la Naturaleza. Soy tu maestra Yarleti Pérez, quien estará acompañándote en este proceso de enseñanza-aprendizaje en esta nueva modalidad a distancia. Recuerda que en este año escolar estarás viendo física y química básica. Antes de iniciar, es importante que organices tu espacio de trabajo, que tengas a mano tu cuaderno, tus lápices y lapiceros, tu cuadernillo de trabajo, para que puedas completar este proceso de formación. Es importante que prestes mucha atención al siguiente video. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. En este tiempo de pandemia, lo más importante es que preserves tu salud. Y esto lo puedes hacer siguiendo las siguientes medidas: lavarte las manos constantemente, mantener el distanciamiento físico y utilizar tu mascarilla. Estas medidas también preservarán la salud de todos tus seres queridos. Ahora sí, hola mi querida neurona, ¿estás lista para nuestra clase de hoy? Hola profesora, estoy lista. Me parece excelente. Pues dinos, ¿qué vimos en la clase anterior? En la clase anterior conocimos que el movimiento rectilíneo uniformemente variado es aquel que presenta una trayectoria recta, una aceleración constante y variaciones en su velocidad. También vimos que la aceleración es una variación que presenta la velocidad por una unidad de tiempo, y según el Sistema Internacional de Unidades, la aceleración se mide en metro sobre segundo al cuadrado. Por último, pudimos conocer las fórmulas que se utilizan en el movimiento rectilíneo uniformemente variado y realizamos diferentes ejercicios
para la resolución de problemas de la vida cotidiana. Así es, mi querida neurona. Y es momento de que conozcamos la palabra clave del día de hoy. Y nuestra palabra clave es movimiento. Movimiento. Es un cambio de posición o de lugar de alguien o de algo. Es también el estado en que se encuentra un cuerpo mientras cambia de posición. Si hablamos de movimiento, ¿te has preguntado por qué se mueven los objetos? ¿O el cuerpo? ¿Por qué se mueve? Si te fijas a tu alrededor, diferentes objetos se mueven y esto es debido a una fuerza aplicada por otro cuerpo. Por ejemplo, el carrito del supermercado, si pateamos una pelota de fútbol o si lanzamos una pelota de béisbol o una de básquetbol. También podrás darte cuenta que hay algunos objetos que no se mueven aunque apliquemos una fuerza, como por ejemplo esa fuerza que realizamos tratando de empujar la pared. Neurona, en base a esto, ¿sabes de qué vamos a hablar en el día de hoy? Hoy hablaremos sobre la fuerza. Así es, vamos a conocer el concepto, la clasificación y esas causas o esos efectos que puede provocar las fuerzas que se le aplican a un objeto. Recuerda que en clases anteriores hemos hablado sobre magnitud física y además de decir que pueden ser fundamentales y derivadas, también vimos que se clasifican en escalares y vectoriales. Recordemos que una magnitud es escalar cuando solamente necesitamos aplicar o expresarla por un valor numérico y una unidad de medida. Por su parte, las magnitudes vectoriales, aparte de esa unidad de medida y ese valor numérico, necesitan que expresemos su dirección y el sentido en el que se aplican. ¿Y por qué estoy hablando sobre esto? Porque en física la fuerza se define de la siguiente manera. Es esa magnitud vectorial que provoca o altera el estado de reposo o movimiento de los cuerpos. También provoca lo que es una transformación o deformación en ese cuerpo. Por ejemplo, si arrastramos un objeto, si lo atraemos hacia nosotros, si empujamos algún cuerpo, este podrá cambiar lo que es el movimiento, esa velocidad y dependiendo de la fuerza que apliquemos, podremos deformar ese elemento. En el Sistema Internacional de Unidades, como esa fuerza se define con la relación de la masa y la aceleración, también es considerada como una magnitud derivada y utiliza como unidad de medida el newton y se expresa con el símbolo N. Para expresar la fuerza utilizamos el newton y se expresa con el símbolo N mayúscula. Este ha recibido el nombre gracias al científico, físico y matemático Isaac Newton, quien ha realizado grandes aportes al estudio de la física y también postuló las leyes que hoy llevan su nombre, que es las leyes de Newton. A partir de esto, podemos decir que... Neurona, tengo una pregunta para ti. ¿Sabes lo que es el Newton? Estoy analizando. Encontré la respuesta, profesora. Pues dímela. El newton es una unidad derivada del Sistema Internacional que se define como la fuerza necesaria para proporcionar una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado a un objeto de 1 kilogramo de masa. Exactamente. Y esta fuerza y el peso de un objeto se puede calcular con un instrumento muy importante que se conoce como dinamómetro. Este instrumento fue creado por Isaac Newton y basa su funcionamiento mediante el estiramiento de un resorte que se basa en la ley de la elasticidad creada por Hooke. A partir de esto, también podemos ver esos efectos que producen las fuerzas en los cuerpos. Uno de ellos es la aceleración. Recuerden que la aceleración provoca cambios en la velocidad del objeto. Por ejemplo, esa fuerza que realizamos para impulsar ese balón de basquetbol o esa pelota de béisbol
provoca una aceleración en ese objeto que intervendrá en esa velocidad para que se pueda desplazar. Otro efecto es la deformación. Las deformaciones es cuando aplicamos cierta fuerza a algunos elementos elásticos. Estos pueden deformarse de manera tal que en ocasiones no pueden volver a su forma original y en otras sí pueden volver, de acuerdo a la memoria que presente este elemento. Y por último, el efecto que mayormente conocemos es ese cambio de movimiento, es decir, ese cuerpo pasa del estado de reposo a provocar un movimiento por esa fuerza que ejercemos sobre él. También es importante que presten atención a la siguiente parte. De acuerdo a esa interacción que presenten los cuerpos de contacto, podremos definir diferentes clasificaciones de la fuerza. Una de ellas es la fuerza de contacto, que, como su nombre lo indica, es aquella en que tendremos que estar directamente en contacto o ejercer una fuerza y contactar con el otro cuerpo que vamos a ejercer. Por ejemplo, si yo muevo este objeto, estoy directamente en contacto con el otro objeto. Otra clasificación es la fuerza a distancia. Esta fuerza, como su nombre lo indica, no necesita un contacto directo con el otro objeto que se vaya a mover. Por ejemplo, las fuerzas magnéticas. Esa fuerza que provocan los imanes que permite que ese objeto se mueva por esa atracción de ambos metales. Y por último, tenemos una fuerza muy importante, que es la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad no es más que esa fuerza que ejerce la Tierra o los cuerpos celestes sobre los objetos que están alrededor o encima de él. ¿Estamos bien hasta aquí, neurona? Identifico que nos acaba de llegar una pregunta vía redes sociales. Pues vamos a escuchar la neurona. José Luis Ventura, desde Vicente Noble, Barahona, nos pregunta lo siguiente. ¿De qué forma se puede calcular la fuerza ejercida sobre los cuerpos? Gracias, José Luis, por tu pregunta. Esto podemos obtenerlo mediante esas operaciones físicas por medio de la fórmula que relaciona esa fuerza de la masa de ese cuerpo con la aceleración que puede experimentar el mismo. Vamos a ver la siguiente fórmula. ¿Cómo sería? La fórmula utilizada es F es igual a M por A, en donde F es la fuerza, M representa la masa y A representa esa aceleración. En este caso, la masa se representa con la unidad kilogramo. Y la aceleración, como ya conocemos, metro sobre segundo al cuadrado. ¿Y qué podemos calcular con esta fórmula? Podremos calcular esa fuerza que necesita, por ejemplo, un automóvil para provocar una aceleración y poder cambiar esa velocidad de acuerdo al peso o a esa masa que presente ese automóvil. ¿Me puedes comprender? Vamos a ver un ejemplo claro de esto. Si decimos que un móvil cuya masa es de 600 kilogramos alcanza o acelera a una razón de 1,2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿qué fuerza lo impulsaría? Vamos a realizar un ejercicio. Tenemos como datos la masa de ese móvil, que es 600 kilogramos. Y la aceleración es 1,2 metros sobre segundo al cuadrado. Nos pregunta cuál es la fuerza que impulsa ese móvil. Entonces, vamos a sustituir estas variables.
La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Fuerza es igual, el valor de nuestra masa es 600 kilogramos. Lo multiplicamos por el valor de nuestra aceleración, que es 1,2 metros sobre segundo al cuadrado. Si multiplicamos estos dos valores, ¿cuál es el resultado, neurona? 720 newton. Pues la fuerza es 720 newton, lo que quiere decir que la fuerza que impulsa ese móvil de 600 kilogramos fue de 720 newton. ¿Alguna otra pregunta, neurona? Tengo una duda. ¿Es posible calcular mi masa corporal en newton? Claro que sí. Esta podremos realizarla ya que el peso se define como esa fuerza que la Tierra ejerce sobre los cuerpos por acción de la gravedad de la Tierra. Vamos a ver cómo se hace. Para esto necesitamos saber cuál es el valor de nuestra masa corporal. ¿Sabes cuál es el tuyo, neurona? Mi masa corporal es 95 libras. Ok, pues como datos tenemos, tu masa es 95 libras. Y como sabemos que la gravedad de la Tierra es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, podremos realizar la siguiente operación. Presta mucha atención, porque tú también puedes calcular tu índice de masa corporal y convertirla a newton. La fórmula que se utiliza es la siguiente. P es igual a M por G, donde P es el peso, M es la masa y G es la gravedad de la Tierra. Antes, vamos a convertir estas 95 libras a kilogramos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En 1 kilogramo hay 2.205 libras. Si los redondeamos serían 2.2 libras. Entonces vamos a calcular tu peso, neurona, entre 2.2 libras para obtener la misma en kilogramos. ¿Cuántos serían? 43 kilogramos. Entonces tenemos 43 kilogramos. Ahora sí podemos sustituir. El peso de neurona sería igual. Su masa es 43 kilogramos. Si lo multiplicamos por la gravedad de la Tierra, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cuánto sería, neurona? 421 newton. Exactamente. Tu peso sería 421 newton. O sea, que esas 95 libras expresada a newton serían 421. ¿Comprendiste, neurona? Por supuesto que sí, profesor. Recuerda que tú también puedes hacer este cálculo utilizando esta fórmula, sabiendo cuál es tu masa corporal, convirtiéndola a kilogramos y luego conocerás el resultado final. Neurona, ¿qué tal si pasamos a la trivia? Me parece excelente. Pues vamos a realizar el siguiente falso y verdadero. Te voy a decir los enunciados, me dirás si es verdadero o si es falso. Si es falso, tienes que justificar tu respuesta. La primera nos dice, la fuerza que actúa sobre un cuerpo puede producir cambios en el movimiento. Espere, estoy analizando. Eso es verdadero. Correcto. Vamos con la número 2. La fuerza de contacto no requiere que un cuerpo entre en contacto con el otro. Identifico que es falso, porque esta definición se refiere, como su nombre lo indica, a una fuerza ejercida por contacto. Excelente, neurona. ¿Qué tal la número 3? La fuerza son magnitudes escalares. ¿Eso es correcto? Eso es falso, porque la fuerza
es una magnitud vectorial. Así es. Y si te digo que la fuerza está representada gráficamente mediante vectores, ¿cuál sería la respuesta? Eso es verdadero. Muy bien. Vamos con la última pregunta. La fórmula de la fuerza es igual a esa multiplicación de la masa por la aceleración. Eso también es verdadero. Me parece excelente. Lo has entendido a la perfección. Espero que ustedes en casa también lo hayan entendido. Pues, Neurona, ¿me puedes decir qué hemos aprendido en el día de hoy? Por supuesto que sí. En la clase de hoy aprendimos que la fuerza ejercida entre dos cuerpos puede provocar cambios en uno de ellos. Y usted dijo que hay diferentes tipos de fuerza, que son la de contacto, la de distancia y la fuerza de gravedad. También vimos que la fórmula para determinar la fuerza es masa por aceleración. Y por último, aprendimos que el peso es la fuerza que ejerce la Tierra sobre los cuerpos por acción de la gravedad y se obtiene al multiplicar la masa por la gravedad de la Tierra, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Excelente, Neurona. Mis queridos estudiantes, hemos llegado al final de nuestra clase de hoy. Recuerda que puedes acceder al enlace que aparece en pantalla. No olvides que ante cualquier duda puedes acudir a los docentes de tu centro escolar y también a tus padres. Y me despido con una frase del increíble Isaac Newton. Lo que sabemos es una gota de agua. Lo que ignoramos es el océano. Nos vemos en un próximo encuentro.